Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa El Mundo del Seguro. En nuestra primera sección Notiseguros llevaremos a ustedes algunas noticias nacionales de interés. En nuestra principal sección La Entrevista contaremos hoy con la grata presencia del doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado, quien es ginecólogo obstetra y director de emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un hospital universitario. Además, el profesor Justo José Nicasio es maestro, es un académico que siempre está trabajando con los profesionales para que cada día sean mejores y especialista en su especialidad. Fue también presidente de la Asociación de Sociedades Médicas Especializadas y es un tremendo ajedrecista, o sea que es un hombre que ama el deporte y que es el juego ciencia. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra sección Notiseguros con las noticias de interés para todos ustedes. AFP Popular y AFP Romana anuncian integración para impulsar eficiencia en sus servicios. Esta operación ofrecerá una atención más ágil, consistente y transparente y fortalecer de este modo la experiencia del afiliado. La administradora de Fondo de Pensiones Popular, AFP Popular, y la administradora de Fondo de Pensiones Romana, AFP Romana, anunciaron un proceso de integración aprobado por la Superintendencia de Pensiones SIPEN, que permitirá ampliar la cobertura, fortalecer capacidades operativas y brindar mayor valor a los afiliados de AFP Romana, fortaleciendo la calidad del servicio y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema previsional en la República Dominicana. Nuestras sinceras felicitaciones a los ejecutivos tanto de AFP Popular como los ejecutivos de AFP Romana por esta importante transacción. En otro orden, me gustó mucho este artículo escrito por Mariela Mejía que habla de los colmos. Dice ella, el diccionario de la lengua española define la expresión el colmo como haber llegado a tal punto que razonablemente no se puede superar. En República Dominicana pareciera que nos especializamos en romper esos límites. Aquí menciono algunos, seguro ustedes conocen otros. ¿Cuál es el colmo de un motorista? Quedar atrapado entre un elevado y una patana por hacer un rebase imprudente. ¿Cuál es el colmo de una vía recién asfaltada? Que a la semana siguiente la rompan para colocar tuberías. ¿Cuál es el colmo de una obra inaugurada por el gobierno? Que la inauguren sin haberla terminado. ¿Cuál es el colmo del servicio eléctrico? Sufrir 2 apagones generales en apenas 3 meses. ¿Cuál es el colmo de un conductor? Estacionarse justo al lado de un letrero que diga no estacione. ¿Cuál es el colmo de un político en tiempos de crisis económica? Predicar austeridad, pero no reducir el dinero que reciben los partidos políticos y mantener las nominillas de familiares y de compañeros de la base. ¿Cuál es el colmo de un legislador dueño de bancas de lotería? Legislar a su favor, reduciendo el impuesto que el propio gobierno propuso para ese sector. ¿Cuál es el colmo de un puente peatonal? Que los peatones prefieran jugarse la vida cruzando por debajo. ¿Cuál es el colmo de una rueda de prensa? Convocar a los periodistas y no permitirles hacer preguntas. ¿Cuál es el colmo de una cárcel? Que desde adentro se siguen ordenando crímenes afuera. ¿Cuál es el colmo del drenaje pluvial? Que un sector se inunde cada vez que llueva. ¿Cuál es el colmo de un hospital? Que el paciente tenga que comprar los materiales y los medicamentos para poder atenderse. ¿Cuál es el colmo de la República Dominicana? Que actuemos cuando las cosas pasan
y no antes para prevenirlas. Pero eso, y por eso, seguimos en desarrollo. Bien, amigos televidentes, de esta forma llegamos al final de nuestra primera sección Notiseguros. Les esperamos luego de la pausa en nuestra principal sección, la entrevista, donde contamos hoy con la presencia, la grata presencia de nuestro amigo el doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado, quien es ginecólogo obstetra y profesor, maestro, formador de profesionales en diferentes universidades y donde él trabaja en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, es jefe de la emergencia y ese hospital es un hospital universitario. Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy con la presencia del doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado, un amigo, ginecólogo obstetra, un académico. Querido doctor, para nosotros es un honor tenerlo por acá en el mundo del seguro. Muchas gracias por tu gentil invitación. Realmente me siento muy agradecido y me siento seguro, porque como este es un mundo seguro, mundo del seguro, pues siempre es grato venir a tu programa para orientar a la población, a hablar un poco sobre los temas que nos competen, y eso siempre es algo que uno lo lleva en la sangre como docente. Así es. Educar, enseñar a la población, advertirle a la población de que la medicina preventiva es mejor que la medicina curativa. Y eso hay que fortalecerlo siempre en la salud, practicar la prevención para de esa manera evitar complicaciones, porque cuando las complicaciones se dejan llegar a los extremos, la cura es más difícil. Así es. Y además, el sufrimiento del paciente, el costo, o sea, son muchas las cosas que se evitan cuando se hace prevención. El costo, cuando tú terminas en una unidad de cuidados intensivos, ya sea neonatal, como la que nosotros normalmente conocemos, como el cuidado intensivo del adulto, es sumamente costoso. Sí. En el año 1997 yo tuve un evento cerebrovascular y en esa época costaba unos 10,000 pesos diarios estar en una unidad de cuidado intensivo. Hoy en día, hace un tiempecito, tuve que hacerle una cesárea a una paciente de fertilización in vitro por un gemelar. Y le pidieron en la clínica unos 2 millones de pesos. Y como a los 3 o 4 días de estar ingresados los recién nacidos, ya se habían agotado. Había que buscar más dinero. O sea, es sumamente costoso. Definitivamente. La unidad de cuidados intensivos. Entonces, uno, hablando de ese tema tan importante que tú acabas de tocar, con la propiedad y la autoridad moral y profesional que tú tienes, uno se pregunta, ¿y por qué razón en nuestro país, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a pesar de que la Ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece que debe existir niveles de atención y que debe iniciarse por un primer nivel de atención dentro de la estrategia de la atención primaria, porque está demostrado en los países donde se ha hecho adecuadamente que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, y de esa manera el gasto de bolsillo, que es una de las quejas de los afiliados, bajaría por lo menos un 30%, porque ahí el copago es cero. Entonces, me gustaría conocer tu opinión de la razón por la cual, como médico, como académico, como formador de profesionales en la especialidad de ginecología y obstetricia, ¿por qué razón no se ha implementado la atención primaria en nuestro país? Bueno, yo creo que es un problema realmente económico. Mientras el Estado Dominicano invierta en salud un 3% aproximadamente del Producto Interno Bruto, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda
que los estados que quieren ofrecer calidad en la atención deben de invertir un mínimo de un 6% del Producto Interno Bruto. O sea, que nosotros apenas vamos a la mitad. Invertimos un 50% y la salud y la calidad en la salud es todo. Pero en lo referente a lo económico es vital, es fundamental. Entonces, la atención primaria se planteó en el 2001 como un plan que se iba a implementar después de la aplicación de la 8701, que nunca se ha implementado. Estamos hablando del 2001, estamos en el 26, hace 25 años. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo, así es. Entonces, es una pena que el Estado Dominicano, porque eso, para lograrse, tiene que tener el interés político. Y lamentablemente, yo soy de lo que digo, que el principal enemigo de la salud es la política, porque no se puede mezclar una cosa con la otra. Entonces, cuando usted ve que se aprueba un presupuesto deficitario y que no cumple con los planes de mejora que puedan implementarse en las instituciones de acuerdo a los recursos económicos, entonces la salud y los indicadores de salud van a afectarnos y van a reflejar realmente la necesidad de que hayan cambios profundos en el Estado, en la inversión, porque constitucionalmente, según el artículo 61 de la Constitución, todos los dominicanos tenemos el derecho a una salud de calidad y gratis, sí, que no se cumple. Entonces, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Yo no pierdo la esperanza. Yo creo que de una u otra forma se ha avanzado, porque uno no puede decir que no, pero cuando tú analizas los problemas o los déficits que hay en equipamiento, en recursos humanos, en investigación, en educación médica continuada, tú te das cuenta de que no estamos haciendo lo que debemos hacer. La educación, cuando hablamos de profesorado, de magisterio, es algo que yo te comentaba, José Manuel, que es algo como que se lleva en la sangre. Sí. Uno tiene algo genético que le inspira a ofertar los conocimientos que nos dieron otros maestros. Claro. Porque, por ejemplo, cuando yo veo la historia de mi carrera, cuando estudié un Vinicio Calventi, un Mario Tolentino Díaz, un Sánchez Sanjay, un Rodríguez Lara, un José Joaquín Puello, o sea, teníamos una fuente de información y de maestros que nos incentivaban a desarrollarnos y a avanzar en la investigación y en el desarrollo. El problema sanitario en la República Dominicana tiene que cambiar, tiene que haber o implementarse desde la seguridad sanitaria, porque aquí tenemos problemas de seguridad en las emergencias, en donde pueden ser agredidos los médicos, las enfermeras, el mismo paciente que lo trajo un familiar, pero los familiares del lesionado vienen atrás, entran, tumban, rompen, agreden. Todo eso son situaciones que en un momento nosotros asistimos al Ministerio de Interior y Policía cuando estaba el ministro Chu Vázquez, y le planteamos la necesidad de que la seguridad sanitaria tenía que mejorarse y le propusimos que aprovechara
que hay academias de formación policial donde se pudiesen preparar policías especiales para los centros hospitalarios que tengan una capacidad de manejar los conflictos que pueden presentarse en la demanda, tanto desde la desesperación, porque en las emergencias hay lo que nosotros llamamos un triaje, que una clasificación es rojo, lo atendemos los primeros 15 minutos, es amarillo, media hora, 45 minutos, es verde, es como una consulta, puede esperar. Entonces hay familiares que no entienden que un médico no puede atender 3 pacientes al mismo tiempo y humanamente es imposible. Tiene que decidir a quién tiene que asistir primero. Es lo que pasó en la pandemia en Europa, en Italia, que en un momento dado habían tantos pacientes con problemas y necesidad de ventilación que sacaban a los más viejitos de los ventiladores para ponérselo a los más jóvenes. Entonces, todo eso es algo que nos dejó la pandemia como aprendizaje y que también es algo que nosotros personalmente creemos de que obligatoriamente tiene que haber una política, un interés de lo que manejan las cámaras legislativas para que las leyes y los presupuestos en salud sean más de acuerdo a lo que sugieren las evidencias y la Organización Mundial de la Salud. Y además de eso, diría yo, Nicasio, la importancia que reviste la educación. Por ejemplo, en la Seguridad Social tenemos la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Eso que tú acabas de decir es una cosa simple y sencilla, el triaje. Pero poca gente conoce eso, porque el Ministerio de Salud Pública no se ocupa de enseñar a la mayoría de la gente que usa los hospitales públicos o cualquier centro, ya sea privado o una clínica. Si la gente tiene conciencia de esa realidad, va a entender que un médico, aunque quiera, no puede atender 3 pacientes al mismo tiempo. Y muchas veces son más de 3. La educación es vital, es sumamente importante. Aquí hay una ley, la 895, que protege y apoya la lactancia materna. La lactancia materna en la República Dominicana, exclusiva, en el último censo, anda en un 6 a un 10% de madres que lactan exitosamente, cuando teóricamente el 95% de las mujeres deben o pueden lactar exitosamente. Entonces, como no hay educación en la consulta prenatal, por ejemplo, para que esas madres sepan los beneficios tanto para ella como para el bebé, como para el bolsillo también, porque la leche de fórmula es en dólar que se compra y Claro. que se importa. Y nunca es igual que la materna. Jamás en la vida. O sea, los beneficios, tanto para la madre como para el recién nacido, no son equiparables. La lactancia materna es una maravilla de la naturaleza para el ser humano. Tú sabes que nuestra directora de comunicaciones, Cintia Salazar, está parida. Y ella siempre fue una defensora del parto natural y de amamantar a su niño. Y tiene varios meses que dio a luz y ella está amamantando a su niño. A mí me gustaría que tú, como profesor y con la experiencia que tú tienes como ginecólogo obstetra, que le diga a los amigos televidentes que nos están viendo cuáles son esas ventajas que ofrece la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé. Mira, voy a empezar por el bebé. El doctor Marshall Klaus, un pediatra perinatólogo de la Universidad de Michigan, hizo unos estudios sobre los niños amamantados con fórmula y los niños amamantados con leche materna. ¿Qué demostró el doctor Klaus en estos dos grupos? Primero, que el coeficiente de inteligencia era más alto en los
amamantados que en los alimentados con fórmula, que tenían menos problemas de adaptación escolar, que tenían menos problemas de delincuencia en la adolescencia, que sufrían menos infecciones respiratorias, que sufrían menos infecciones gastrointestinales, que sufrían menos infecciones de los oídos. Eso es desde el punto de vista del recién nacido. Aparte de que es bueno explicarle a las madres que la leche de fórmula es de vaca o de cabra. Entonces, la composición bioquímica no es igual que la leche materna. Claro. La leche materna es tan increíble que la leche que produce una mujer que tuvo un recién nacido a las 32 semanas, que es más o menos los 7 a 8 meses, es diferente a la composición bioquímica de la leche de la que dio a luz a las 40 semanas. Pero también, cuando se inicia la tetada, la composición de la leche al principio es diferente que la de al final. Pero para la madre, sangran menos, porque colocar el bebé inmediatamente nace al pecho. Eso produce un efecto neurohormonal que hace que a través de la hipófisis materna se libere la oxitocina. Se contrae el útero por la oxitocina, se produce el alumbramiento o la salida de la placenta más rápida y sangra menos. Sufren menos de cáncer de mama. La mujer que amamanta tiene menos posibilidades de sufrir un cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo de hoy. Pero también tiene menos posibilidades de sufrir cáncer de ovario, porque los niveles elevados de prolactina, que es la hormona que produce la leche en la glándula mamaria, protege esos ovarios de que no hayan cambios degenerativos como el cáncer. El peso, que le preocupa tanto a la mujer. Una mujer que amamanta recupera su peso que tenía antes del nacimiento más rápido que la que suspendió la lactancia y se dedicó a dar leche de fórmula. Eso le va a el gustar bolsillo. Mucho. Eso le gusta mucho a la mujer. ¿Y qué tiempo debe durar una madre lactando? Exclusivamente se dicen 4 a 6 meses. ¿Qué significa lactancia exclusiva? Para que la población sepa. Es seno, solo seno, leche materna, solo leche materna, ni agua, ni té, ni refresco, ni jugo, nada líquido. La leche materna en su composición bioquímica tiene un 88% de agua. Lo demás es lo que, entonces no hay que darle agua. Claro. Y nosotros le decimos a las madres, mira, el bebé recién nacido come y orina y evacúa muchas veces. Entonces, tú le cambias 6 pañales, 6 pampers en el día, eso te dice que él está bien hidratado porque está orinando bien. Qué bien. Bueno, voy a pedir tu anuencia al doctor para cumplir con unos mensajes comerciales y luego seguimos conversando con el doctor José Justo Nicasio, José Manuel Nicasio Maldonado, después de estos mensajes comerciales. Continuamos en nuestra principal sección, la entrevista, conversando hoy con el doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado, quien es el jefe de emergencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia. Doctor Nicasio, nos gustaría que usted nos explicara cómo funciona la emergencia de un hospital tan importante como el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia y cómo está en nuestro país los índices de natalidad, de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Fíjate,
Yo me siento orgulloso de la emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Nosotros tenemos una atención prácticamente inmediata. Tratamos de que el paciente pase el menor tiempo de espera para ser atendido. Es una emergencia 24/7. Con relación a los índices de mortalidad materna, lamentablemente, mantenemos una mortalidad materna por encima de 100 por cada 100,000 nacidos vivos. Esos son numeritos muy preocupantes. Es una tasa muy alta. Si la comparamos, por ejemplo, con algunos países de Europa que mueren 4 a 6 mujeres por cada 100,000. Cuando tú hablas de que en un país como la República Dominicana, donde nacen aproximadamente unos 300 a 350,000 niños vivos, si tenemos 100 muertes por cada 100,000 y nacen 300,000, o sea, estamos hablando de que 300 madres pueden morir durante el embarazo, el parto o el puerperio. Esto tiene muchas razones. Una consulta prenatal deficitaria. Hoy, precisamente, conocí un caso de una mortalidad materna de una extranjera, vamos a decir, de nacionalidad haitiana, sí, con un embarazo de 38 semanas, que nunca tuvo un chequeo prenatal y llega convulsionando, haciendo paros cardíacos, con un desprendimiento de placenta, o sea, una paciente grave. Sí, una situación crítica. Ella murió, pero llegó en una condición grave. Todo esto empieza ahí, en la consulta prenatal. Después tenemos un índice de cesárea que yo no sé de qué manera el Colegio Médico, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, el Servicio Nacional de Salud, las universidades formadoras de los ginecobstetras, de las residencias, busquen la fórmula de hacerle entender al médico joven, al médico actual, que un parto vaginal tiene menos complicaciones, riesgos, morbilidades y mortalidades que una cesárea. Entonces, el país tiene un índice de cesárea a nivel privado que pasa del 90%. Y a nivel público, yo me acuerdo cuando el profesor Calventi nos enfrentábamos en las entregas de guardia. ¿Y cuántas cesáreas se hicieron? 15 cesáreas para un 35%. Pero ¿cómo es posible que operen? A ustedes lo único que les faltó fue operar a un hombre, porque eso es demasiado. Y hoy, cuando tú tienes un índice de cesárea por debajo de un 50%, es rarísimo. A nivel público, porque a nivel privado yo hablo, le digo que anda por un 95, 90%. Somos los número 1 en el mundo. Eso influye también en la muerte materna. La enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, acompañado de las hemorragias, son las dos principales causas de muerte materna hoy en día en la República Dominicana. Pero, ¿cuáles son las intervenciones oportunas que se hacen para prevenir y evitar una enfermedad hipertensiva del embarazo? Tenemos los suplementos de calcio, tenemos la aspirina o ácido acetilsalicílico, no se lo damos oportunamente o no lo mantenemos hasta donde recomiendan los protocolos de que usted le dé ácido acetilsalicílico hasta las 36 semanas o le dé calcio hasta las 36 semanas para evitar que las madres desarrollen la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Otra cosa, tenemos un problema también con los bancos de sangre.
hay un déficit. El dominicano no tiene una cultura de donación ni de órganos ni de sangre. Y la sangre muchas veces es lo que te decide la vida o la muerte o las complicaciones posteriores, porque cuando una mujer, por ejemplo, llega a un shock hipovolémico, o sea, pérdida de sangre que la llevan al shock, que es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, presenta lesiones de los riñones, de la hipófisis, que se infarta, y todo eso conlleva a problemas posteriores a ese nacimiento de ese bebé o a ese evento de eso. Desde el punto de vista también del parto prematuro, tenemos un alto índice de partos prematuros porque no existe en la República Dominicana un programa ni una institución que tenga un programa de prevención del parto prematuro. Todo esto influye en la mortalidad infantil, sí, porque los prematuritos se salvan, pero tienen trastornos de desarrollo neurológico, cognoscitivo, tienen ciertas complicaciones como la misma epilepsia, como los trastornos auditivos, sordera, los trastornos oftalmológicos por daños de la retina. O sea, toda esa mortalidad, tanto materna como perinatal, cuando nosotros vemos los indicadores actuales en la República Dominicana, entendemos de que tenemos que conformar equipos multidisciplinarios desde el punto de vista no médico, sino gerencial, donde las instituciones responsables tanto de la formación, de la prevención, del tratamiento, se identifique a las pacientes de altos riesgos. Por ejemplo, en Cuba, cuando existía el apoyo del bloque soviético, sí, que tenían un nivel de medicina muy estricta, cuando una paciente no asistía a la consulta prenatal, los grupos de los barrios y los clubes iban y la buscaban y la llevaban al médico, bueno, porque todo está registrado. Yo digo que nosotros nos hace falta un censo, tiene que haber un censo. Ya la tecnología te permite a ti identificar todas las mujeres que se hicieron una prueba de embarazo y está positivo, registrarle un sistema donde vive, qué trabaja, si va al médico, la cita a los laboratorios, y tener un equipo central que existió en un momento. Había una Comisión Nacional de Mortalidad Materna que la presidió el doctor Vinicio Calvente en un momento dado, que era la que hacía las auditorías de las muertes maternas. Entonces, ¿hay que retomar ese capítulo? Yo creo que sí, que es necesario, porque tengo muchos años. Yo llegué a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como residente en la década del 80, y siempre he escuchado que tenemos unos niveles de muerte materna, de muerte infantil altos, aunque cuando tú ves, por ejemplo, y analizas y te das cuenta de que las ciencias médicas han avanzado. Hace 50 años las probabilidades de vida de un dominicano andaba entre los 45 y 50 años. Yes. Hoy en día anda en los 75 años para el hombre y 76, 77 para las mujeres. O sea, ¿qué significa eso? Que la medicina ha avanzado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Los indicadores en salud, pero para mejorar esos indicadores, como decíamos en el segmento anterior, hay que contar con recursos, hay que invertir, hay que elaborar planes de contingencia, de mejora, identificar de dónde vienen las pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es la zona donde hay más embarazo en las adolescentes? Todos sabemos que el embarazo en adolescentes ya es un embarazo de alto riesgo, o de una mujer de más de 35 años de edad. ¿Cuáles fueron las
pacientes que tuvieron antecedentes de una preeclampsia, que tienen mayores posibilidades de volver a presentar los problemas de lo que la preeclampsia es lo que le llaman frenesí, sí, para que la población, o principios de frenesí. Entonces, todo eso hace necesario que nos sentemos en una mesa, en un taller, donde identifiquemos qué hacer, qué planes de mejora vamos a implementar, cómo mejorar la capacidad de solución de los problemas de los diagnósticos, porque un diagnóstico tardío lleva a problemas serios, un referimiento tardío lleva a problemas serios, y son muchas cosas que ocurren en nuestro sistema de salud. Una falta de cama que impida un ingreso oportuno, aumenta la mortalidad. Todo eso hay que mejorarlo en la República Dominicana. Nicasio, y la Oficina Mundial de la Salud, en cuanto al parto vaginal y el parto por cesárea, establece que debe ser un máximo de un 15% por cesárea cuando las condiciones de la mujer o del bebé lo obliguen, y el 85 o el 90% que sea vaginal. Eso no se cumple aquí. Pero además aquí no hay un récord médico único. En la época de la tecnología, que es un instrumento muy importante, que respetando que eso es privativo del paciente, pero el paciente autoriza a quienes pueden usarlo, que es precisamente sus médicos. Es un instrumento valiosísimo para tú poder ser más asertivo en el tratamiento del paciente. Y no existe, a pesar de que está el ministro de Salud Pública me ha dicho varias veces que eso está a nivel de un clic, pero que ese clic no llega. Mira, esa historia clínica va a tener que darle el clic. Darle el clic, porque con el nuevo código penal que viene por ahí, la historia clínica te salva o te hunde. El que no escribe, el que no describe, el que no especifica por qué yo hice eso, por qué utilicé estas guías, estos protocolos, porque, déjeme decirle, las complicaciones nunca desaparecerán. El paciente que menos tú crees que se te va a complicar es el que se complica. Por eso se dejó de clasificar la enfermedad hipertensiva del embarazo en leve, moderada y grave. Hoy en día es complicada o no complicada, todo eso va produciendo cambios que necesariamente tenemos que analizar, intervenir, practicar para que los indicadores en la República Dominicana no sean tan alarmantes como son, porque definitivamente cuando tú entras al internet y buscas las evidencias que se publican en las redes sobre estas estadísticas, tú ves que la República Dominicana no anda entre los mejores. No, en los peores. Estamos entre los peores, lamentablemente. Sí. Nicasio, muchas personas que te conocen se preguntan, ¿cuál es la estructura personal que tiene el doctor Justo José Manuel Nicasio Maldonado para hacer tantas cosas a la vez y hacerlas todas bien? Para que los amigos televidentes sepan, dirigir la emergencia de un hospital como Nuestra Señora de la Alta Gracia, que además es un hospital universitario, no es un fly al catcher, es un trabajo permanente 24/7. Ser profesor de varias universidades, ser formador de los nuevos ginecólogos tetra que van a sustituir al doctor Nicasio dentro de 30 o 40 años, cuando esté un poquito más pasado mediado. Pero además de eso, tú tienes tu consultorio. Además de eso, tú eres un especialista en el juego ciencia, o sea, has cultivado ese deporte a un nivel muy alto. Y todo ese tipo de actividades, además gremialista, porque fuiste presidente de la Asociación de Sociedades Especializadas, fuiste vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, está involucrado, tú eres una de las personas que más se consulta
con los problemas ahora mismo que tienen los médicos, que tú mencionabas, el nuevo Código Penal establece penas fuertes que el Colegio Médico Dominicano elevó una instancia ante el Tribunal Constitucional tendente a que se modifiquen algunos de los artículos de ese Código Penal porque entiende que es inconstitucional que el médico asuma esas responsabilidades. Pero además de eso, hay algunos otros problemitas con el oncológico de Santiago, hay otro problemita con un instituto de prevención y protección del médico. O sea, actualmente el gremio está frente a una situación un poquito difícil. Y tú siempre has sido dirigente del Colegio Médico Dominicano, han habido épocas en que has estado en la máxima dirección y otras veces está un poquito por debajo, pero siempre tú has estado apoyando el Colegio Médico Dominicano. No, y lo apoyaré. Y yo... ¿Cómo tú repartes el tiempo para lograr todas esas cosas? Eso es desde las 7 de la mañana a las 7:30 estoy en la entrega de guardia, discutiendo y analizando todo lo que se hizo en el hospital en las últimas 24 horas. De ahí me voy a la emergencia, de ahí tengo la ventaja de que las universidades en las que soy coordinador del internado de ginecotetricia de la maternidad de UNIBE y de UTESA, y le doy clase a los estudiantes también de UNIREMO y de la UCE, y de posgrado a los residentes de obstetricia y de neonatología, pero eso es ahí mismo, en la maternidad. Algunos me dicen, ¿y cómo tú te haces? Digo, yo no voy a los campus universitarios. Las universidades envían a los estudiantes porque nosotros tratamos ya con los estudiantes cuando están en el preinternado y en el internado, o sea, están en el último año. Ya aprobaron el pensum de medicina, son médicos preinternos y médicos internos, ya no son estudiantes de medicina. Entonces, todo eso, después la consulta, a veces suspender viajes, suspender fiestas, evitar el trago social. Hay un sacrificio, Es un sacrificio. Y la tecnología, Nicasio, ¿no te ha ayudado a poder hacer tantas cosas a la vez y que se pueda hacer alguna cuestión a nivel virtual? Yo en mi consultorio no me quedo con análisis, de reporte de laboratorio. Yo cojo, lo escaneo, lo meto en el disco duro de mi computadora o en un disco duro externo y le entrego los resultados al paciente. Si usted me quiere dejar, usted tiene, porque hay que decirlo responsablemente, algunos retienen esos reportes que no son de ellos, son del paciente. Claro. Son del paciente porque son resultados de laboratorio de su humanidad y son del paciente porque lo pagó. Entonces, no puede el médico quedarse o secuestrar para retener el paciente con esos laboratorios. Entonces, yo, por ejemplo, cojo mi celular y entro a mi consultorio virtual. Desde aquí me llama la paciente porque yo no me puedo tener en mente todos los casos. Dame un segundito, lo busco, veo lo que escribí, la última consulta, los laboratorios, y le puedo dar una orientación instantánea gracias a la tecnología. La tecnología es muy importante en medicina. Claro que sí. Bueno, Nicasio, estar contigo implica necesariamente que hay que ocupar mucho espacio porque tu experiencia, tu accionar profesional, un hombre de bien y tus múltiples actividades, esto implica que se requiere mucho tiempo, de tal manera que te voy a comprometer públicamente a que nos acompañe en otro, porque se nos quedaron como 10 o 12 preguntas de las que teníamos aquí. Y antes quiero agradecerte muy sinceramente tu presencia, porque es muy importante esas orientaciones de la forma como tú lo haces, pausado, empático, con el dominio que tú tienes de tu profesión y además la importancia que reviste educar a la gente, y tú eres un gran formador de profesionales. De tal forma que quiero
reiterarte nuestra gratitud por tu presencia en este espacio. Dígale a Adri que me llamen y me invite. Ya, le voy a decir. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.